Dios les bendiga, Dios les guarde. Les saludamos desde acá de Santiago, su servidor, pastor evangelista Cristian Vera, de nuestra misión Asamblea de Dios Pentecostal, dando gracias al Señor. A pesar de ser tiempos difíciles, tiempos de tinieblas, tiempos de muerte incluso, tiempos de esperanza, tiempos de fe, podemos decir que nuestro Dios ha sido fiel, que nuestro Dios ha estado a nuestro lado. Y es por ello que hoy el Señor ha colocado en nuestros corazones un mensaje para cada uno de nosotros. Porque si hay algo que necesitamos reafirmar en nuestros corazones y tener esa fe, pero más que tener la fe solamente, sentir este amor que Él siente por nosotros. Y me refiero al dulce nombre de Jesús. Como suena esta alabanza, no hay otro nombre más hermoso que el nombre de Cristo. Nadie se compara al nombre del Señor. Suyo es el reino, suya es la gloria, suyos son todas las cosas. Y es por ello que hemos querido compartir esto tan hermoso que corre lágrimas por nuestras mejillas, no de emoción, sino sintiendo la presencia del Señor, cuando en nuestros labios podemos tener esa dicha y Él nos concede ese privilegio que deberíamos pedirle permiso cada vez que nombramos su nombre, y es el dulce nombre de Jesucristo. Y es por ello que nosotros queremos en esta hora que usted pueda abrazarlo, amarlo, en un acto de gratitud. En estos días que hemos tenido preciosas reflexiones, y es por ello que queremos compartir con usted lo que dice la Escritura, y reitero el dulce nombre de Cristo, el dulce nombre de Jesús. Y vamos a leer lo que dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13, hasta el versículo 18. Vamos a leer qué dice, y esta es palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Yo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vamos a leer esta palabra del Señor. Y queremos que el Espíritu Santo de Dios pueda a muchos hacerlos volver a lo que Apocalipsis dice, que han dejado el primer amor. Gracias a Dios que la expresión no es perdido, porque algo que se pierde no tenemos seguridad de encontrarlo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos perdido cosas y nunca la hemos vuelto a encontrar? Pero el Espíritu Santo y el amor y la misericordia de Dios
es tan grande que se expresó en Apocalipsis has dejado. Y algo que se deja por descuido, porque esa es la expresión, por negligencia, por menospreciar, por no darle el valor necesario, hay posibilidad de volver a tomarlo. Y Él nos aconseja, ¿no? Dice, yo te aconsejo, dice el Señor. Por lo tanto, queremos en esta hora que usted pueda reflexionar conmigo, que podamos preguntarnos por este nombre precioso, este nombre dulce de Jesús, este nombre dulce de nuestro Señor Jesucristo, que es como cuando Moisés iba por el desierto y llegaron a un lugar llamado Mara, y ya viene la raíz de la expresión Miriam, o nombre María, que significa amargura. Y llegaron a las aguas de Mara y tenían mucha sed y no pudieron tomar porque las aguas eran amargas. Y Dios le ordena a Moisés, el libro de los libros primeros de la Escritura, el Torá, Dios le ordena a Moisés que busque un madero, un palo, un tronco de árbol, y lo introduzca en las aguas amargas de Mara. Y cuando él lo hizo, las aguas se volvieron dulces. Y usted dirá, ¿y por qué ocurrió eso? Miles de años después, Jesús, cansado, golpeado, torturado, herido, llevado de Pilato a Herodes, de Herodes a Pilatos, atrapado de noche cobardemente, solo, cae una y otra vez rumbo al monte de la calavera o el Gólgota. Y en una de esas caídas con el madero, mujeres vienen a él, era una costumbre, y traían paños, sudarios, para poder secarle su rostro sangrando y darle algo de agua. Jesús, al verlas llorar, les dijo, no lloréis por mí, mujeres de Jerusalén, lloraos por vosotras mismas, porque si con el árbol verde hacen esto, ¿qué será con el árbol marchito, con el árbol seco? Es decir, Jesús, él mismo se autodenominó en ese momento el árbol verde, el árbol que tiene vida. Y este mismo árbol, este mismo pedazo de árbol, fue introducido en las aguas de Mara, y las aguas de Mara se volvieron aguas dulces. Y si tú y yo dejamos que Cristo entre en nuestros corazones, cuando hay amargura, al estar dentro de tu corazón, Él te va a traer dulzura, te va a traer restauración, como lo hizo Moisés al obedecer, y esas aguas de Mara se transformaron en aguas que se podían tomar. Y hoy hemos leído esta parte de la Escritura. No vamos a entrar tal vez más profundamente a todo lo que está ahí escrito. Sabemos que el juego de palabras que ha sido manipulado, manejado y mal traducido por la iglesia pagana, la ramera de Babilonia, al decir que Pedro es el primer papa, por lo cual es una falsedad, porque Pedro nunca fue papa. Ese era un término latino y griego, y Pedro nunca fue el dirigente de la iglesia primitiva judía. Dice que habían tres que hacían como de principales, Pedro, Jacobo y Juan, pero no había un patriarca único en ninguno incluso de los lugares del cristianismo, ya sea en Jerusalén, ni en Antioquía, ni en otro foco que era Alejandría, que eran los tres centros más grandes del cristianismo primitivo, los 200 primeros años, llamados la época patrística en teología.
Ninguno de ellos se autoproclamó el Papa o el dirigente único. Pedro nunca estuvo en Roma, como afirma el catecismo de la iglesia pagana, y tampoco la iglesia está fundada en Pedro, porque la declaración que hay allí es que Jesús le dice a él, Pedro, y Pedro tenía 3 nombres. Uno era Petros, que significa una piedra pequeña. También tenía el nombre de Kefas, que era el nombre arameo, y tenía un nombre judío, que era Shimón, Bar Jonás, o Simón, hijo de Jonás. Esa expresión Bar en hebreo es hijo de. Y curiosamente Jesús no le responde como Pedro, sino que le responde, bienaventurado eres tú, Shimón, Bar Jonás, o sea, el nombre judío. ¿Por qué? Porque es una conversación entre judíos. ¿Qué dicen ustedes, judíos? ¿Quién soy yo, judío? La contestación normal habría sido, tú eres Yahshua o Jesús de Nazaret, te conocemos, vives ahí, conocemos a tus hermanos, tus hermanas, porque tenía hermanas Jesús, conocemos a tus padres. Pero él quería saber profundamente cuál era el concepto espiritual que ellos tenían de su persona. Y por eso que le responde a este judío, le dice, tú siendo judío, me dices a mí que yo soy otro judío, que yo no soy una persona cualquiera. Primero le pregunta, Simón Pedro, fíjese, el nombre judío y el nombre griego, judío y griego. Y él le responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Obviamente eso tenía que ser revelado del cielo, porque decirle a un judío de carne y hueso, que dormía con ellos, que vivía con ellos, que era común y corriente, que lo veían en el baño, que lo veían levantarse, que lo veían comer, decirle a ese judío que era el Mashiach, el untado, el cumplidor desde Génesis a Malaquías, el cumplidor del Torá, de los salmos, de los profetas, no era cualquier cosa. En el contexto de este tiempo no era cualquier cosa. Por lo tanto, este juego de palabras de Petros, Petra, le dice tú eres Petros, eres una piedra, y luego le dice sobre esta Petra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No usa la misma expresión, porque él se está refiriendo a la declaración que hizo Pedro de que él era el Hijo de Dios, el Cristo, y sobre él está fundada la iglesia. Y tú lo puedes ver en Isaías 28:16. En Isaías 28:16 hay una declaración, una expresión preciosa que dice así. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra preciosa, probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Por lo tanto, esta piedra de ángulo, esta roca de ángulo, esta Petra, es sí mismo. Lo que le está diciendo a Pedro, bienaventurado Pedro, dichoso eres porque esto no te lo dio, esto no es tuyo, no es de tu intelecto, esto te lo reveló mi Padre, de que yo, Yahshua, que vivo ahí, me conoces, que yo este hombre, a la vez soy el ungido, el cumplidor de las promesas mesiánicas. Y luego le dice sobre esta Petra, no sobre Pedro, no usa Petro, sino Petra, sobre esta Petra, tu declaración, sobre mí mismo, yo voy a levantar mi iglesia. Imagínense que la iglesia estuviera edificada en un hombre. Sería terrible. Y el hombre cae en adulterio, en fornicación, se desvía, se apostata, la iglesia se desarma. No. La iglesia está fundada en la roca de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que hemos querido empezar con esto, pero queremos centrarnos en esta declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La expresión Cristo o Christus griega viene del verbo cris o criso, que significa untar. ¿Ya? La expresión Cristo entonces significaría el untado, el ungido. Se traduce en ungido, pero es el untado.
es decir, el que se le derrama aceite y queda ungido o untado. Y esa expresión griega, Christus, es la misma expresión hebrea Mashiach o Mesías, que significa el ungido. Entonces lo que Pedro está diciéndole, tú eres el Mashiach que anunció Sofonías, Jeremías, Isaías, Malaquías, Amós, Abdías, los Salmos, los profetas, la Torá, tú eres el ungido. Es una declaración bastante hermosa. Y queremos en esta hora, queremos que usted y yo podamos meditar en esto precioso que es el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nombre precioso. Un nombre que ha traído la libertad, que ha traído la sanidad, que ha traído la restauración a muchos. La expresión de este texto que hemos leído, lee de esta manera en la interlineal de Tischendorf, en el griego, dice así: habiendo respondido, pero Simón Pedro dijo, tú estás siendo el ungido, el Hijo del Dios, de él Dios viviente. Podríamos traducirlo de esa manera. Entonces Cristo Jesús, Yahshua, tiene tres expresiones. Una de las expresiones es, más o menos en el griego se diría ho, huios, tou, anthropo. Repito, ho, huios, tou, anthropo. Bueno, anthropos es hombre, y tous es del, y huios es hijo. Pero ese H, huios, es el hijo maduro, no es el hijo pequeño, ¿cierto? Pequeño niño, sino es el hijo que alcanza una madurez. Jesús es hijo del hombre, o huios tou anthropo, es hijo de hombre, no de, fíjese, no dice hijo de hombre, dice hijo del hombre la expresión. Nosotros somos hijos de María, de Juan, de Pedro, y como raza somos hijos del hombre, de hombre. Pero la expresión de Jesús es hijo del hombre. Está hablando de la raza, la identificación de él hacia el Adán que falló, pero él es el Adán que no falló. Él levanta la imagen del Adán que cayó y se constituye en esa identificación. Por eso él decía el Hijo del Hombre. Se identificaba contigo, conmigo en carne, pero no así en el pecado, porque tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, Jesús es hijo del hombre, no de hombre, sino del hombre, como en la raza, la identificación, pero también es hijo de David, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene la filiación mesiánica judía de la línea genealógica de sangre del pueblo de Israel, y había una promesa que David nunca dejaría de tener un descendiente en el trono. Por lo tanto es hijo de David, y ahí se identifica con el pueblo hebreo, con la tribu de Judá, y también con el reinado cierto de David, ¿ya? Y también es hijo unigénito del Padre. Unigénito significa una genética, una sustancia. Por lo tanto, nosotros somos hijos de Dios, claro que sí, pero ahí debemos hacer una pequeña diferencia. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. De que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, pero por adopción. Los hijos de Dios por creación son los ángeles, ¿ya? Y los hijos de Dios por raza, por geografía y por elección es Israel, que se le llama los escogidos. Por ahí también se confunden los términos. Cuando la Escritura en Mateo habla de los escogidos, no se refiere al pueblo gentil o goyim, sino se refiere a Israel, porque el trato de Dios con Israel es en la tribulación. Y tenemos varias cosas interesantes. Por ejemplo, Mateo 22, 40. Como esto es un mensaje, puede ser un poquito más extenso. Mateo 22, 40. ¿Por qué? Porque estos son días importantes, desde que empezó todo esto, en que debemos compartir a Cristo, debemos
afirmar nuestra fe, nuestro amor, nuestro servicio al Señor, y además dar a conocerle a los que no le conocen que hay un solo nombre que fue dado a los hombres en el cual hay salvación, y es el nombre único de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dice Mateo 22:40 lo siguiente. Mire qué interesante esto. Del 40-41, Jesús dice: ¿qué pensáis del Cristo? O sea, está hablando del título, porque Cristo no es un nombre, es un título. Significa untado, ungido. Entonces la expresión Jesús, tú eres el Cristo, está diciendo tú, Yahshua, 30 y tantos años que vive ahí, tú eres el ungido. Ya eso, por eso. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Pregunta Jesús. Oiga, las preguntas que le hacía. Le dijeron de David. Y él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es hijo? Nadie podía responder palabra, ni osó alguno de aquel día preguntarle nada más. Lo dejó totalmente colgado. ¿Ya? Bueno, y ahí está afirmando su deidad, su divinidad, su eternidad, ¿cierto? Él es el yo soy del Nuevo Testamento, ¿ya? Por lo tanto, tenemos esta expresión maravillosa y queremos ir avanzando. En Juan 20:31, estamos hablando del dulce nombre de Jesús. Juan 20:31 dice así: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjese qué fuerte esto, ¿eh? No hay vida fuera del nombre de Jesucristo. No hay vida en Mahoma, que fue un profeta. No hay vida en Jalá, y ahí hago una aclaración: Jalá, que se escribe con doble L, no es el Dios nuestro, porque Alá es el Dios luna. Además, ellos, si tú hablas de que Jesús es el Hijo de Dios, escupen en el suelo y te maldicen. Por lo tanto, no es nuestro Dios. Pero hay un solo nombre en el cual hay vida, el nombre de Jesucristo. No es así Maharishi, ni Krishna, ni Vishnu, ni Shiva, ni el Yin y el Yang, ni otros nombres más que le han dado. Solamente dice aquí: para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tengamos en claro. Y Juan, 1 Juan 5:1, ¿qué dice 1 Juan 5:1? Vamos a ver. 1 Juan 5:1 dice así. 1 Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, que Jesús es el cumplidor único de las profecías mesiánicas, no solo de Israel, sino de toda la humanidad, porque Juan dice: a lo suyo vino. Por eso hay que leer bien. Juan dice: a lo suyo, al propósito, al objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Yahshua o Yeshua o Jesús significa salvador de su pueblo. ¿Cuál era su pueblo? Israel. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Salvar a su pueblo Israel, levantarlo como una atalaya para que los que miraran a Israel vieran que el único Dios verdadero era el que tenía Israel. Pero Israel falló, se mezcló, se corrompió y perdió el objetivo, y por eso vino Cristo para poder lograr nuevamente levantar este concepto, levantar esta bendición. Pero nuevamente Israel le rechazó, y a lo suyo, al propósito vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces ahí dice: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, Él les da el derecho legal, la potestad legal, judicial, de ser llamados hijos de Dios. Eso es un término judicial, es como un término de posición efectiva de la herencia. Es no cualquier heredero, ¿cierto que sí? No cualquiera puede decir: no, tienes que probar que eres heredero. Tiene que haber alguien que teste en tu favor y diga: él es un heredero. Por eso dice: Él les dio potestad legal de ser llamados hijos de Dios, porque los hijos de Dios por creación son los ángeles. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ese concepto. Y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, también ama el que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así que tenemos aquí varias declaraciones preciosas de este nombre glorioso de nuestro Señor
Jesucristo. Este es el nombre que ha cambiado vidas, que ha transformado, que es un nombre que tiene tanto valor que mucha gente dio su vida por este nombre precioso. Cuando los primitivos cristianos eran perseguidos, tenían que cuidarse para que no los, ¿cómo se dice? No los delataran y para que no fueran delatados, ellos tenían la costumbre, dice la historia, una de las formas, habían varios símbolos, pero uno de los símbolos era hacer la mitad de un pez. Hacían la mitad de un pez. Y la persona que era cristiano, creyente, y estaba bajo amenaza y no podía decirlo abiertamente, escribía por debajo la otra mitad del pez, y así la persona sabía que también esta persona era creyente. También habían otros símbolos como la paloma, cierto que era el símbolo del Espíritu Santo, pero este era uno de los símbolos muy conocidos que también fue llamado ictus, ¿no? Ictus, el pez. Entonces, este es el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Y yo creo que usted en esta tarde pueda examinar, vamos a leer ahí Primera de Juan, vamos a Primera de Juan nuevamente, sigamos leyendo lo que dice la Escritura. Primera de Juan, en el mismo capítulo 5, en el versículo 13, nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Miren qué importante esto, el nombre, ¿ya? Y acá en Hechos tenemos una declaración muy importante que hace Pedro, ¿no? Pedro hace una declaración muy importante en el libro de los Hechos, en el nacimiento de la iglesia primitiva. Y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación. O sea, es tajante, ¿no? Algunos dicen, pero es que cada uno tiene su verdad. Ustedes tienen su verdad, los otros tienen su verdad. No, no es así. Jesús es el único ser que ha pisado la tierra, que ha dicho estas palabras, porque ni Buda lo dijo. Buda no dijo esto. Buda en sus últimos minutos, Siddhartha Gautama, que era un hombre que dejó sus riquezas y se fue a hacer una anacoreta, un iluminado, ¿cierto? Siddhartha Gautama, al final de sus días él dudó de la verdad. Por otro lado tenemos otros hombres que han hablado de la verdad. Confucio también decía, bueno, tu verdad es tu verdad, la mía es la mía, y yo no te voy a contrariar lo que tú dices. Para ti es tu verdad, para mí es mi verdad. Pero el único que ha podido hacer una exclamación absoluta y tan tajante y radical fue el dulce nombre de Jesús. Cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjese, ni siquiera dijo la única verdad, ni siquiera dijo una de las verdades. No, él dijo, yo soy la verdad. O sea, él lo dijo. Por lo tanto, Jesucristo es la verdad absoluta. Eso es muy importante, ¿eh? Hay gente que puede tener una verdad media, o un pedacito de la verdad, dicen algunos, pero Jesús es la verdad absoluta. Por lo tanto, es importante la declaración de Pedro cuando dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres que podamos ser salvos, o sea, solamente en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo leí hoy día algo muy interesante, muy hermoso, y lo tengo aquí yo anotadito, de un himno precioso que se llama Hay un canto nuevo, ¿sí? El 281 de nuestros himnarios, que dice, no lo voy a cantar, pero dice, hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice, ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Un himno muy bíblico, porque dice la Biblia que a través de su sacrificio estamos en paz con Dios, dice Romano.
pero eso le costó la muerte a él. Dice: Cristo, 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 nombre sin igual. Llena siempre mi alma de esa nota celestial. Náufrago en pecado me encontré, sin paz en mi corazón, mas en Cristo mi Señor hallé dulce paz y protección. Tengo de su gracia celestial, bajo sus alas de amor, riquezas que fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, estoy hablando de las letras, o más bien dicho, de cada letra, así después del coro. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul. Él entonces mi alma llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual. Llena siempre mi alma de esa nota celestial. Qué lindo es este himno. Y quiero decirte en esta hora algo muy especial. Y quiero leértelo. Uno de nuestros himnos más preciosos que tienen el himnario nuestro himnario es Hay un canto nuevo en mi ser. El joven predicador Luther Bridger, que nació en 1884 y murió en 1948, llegó con su familia a casa de sus suegros, pues iba a predicar en una campaña evangelística, Luther Bridger. Y sus hijos jugaron felices en la reunión familiar que fue gozosa en el pueblo. En la medianoche, la casa fue consumida por un fuego, y a pesar de muchos esfuerzos, solo salieron con vida Bridgers y sus suegros. Murieron su esposa y sus 3 niños. Sin poder comprender este horror, este hombre se aferró, no obstante, a las firmes promesas de Dios Todopoderoso, que le regaló este y otros himnos. Bridger también pudo servir al Señor como misionero en Bélgica, Checoslovaquia y Rusia. Él, Luther Bridger, que en una noche perdió a su esposa, a sus 3 hijos en un incendio, él hizo este himno. ¿Se parece a los de hoy? No, no se parece a los de hoy. Y no digo que hoy día no hayan hombres inspirados. Hay hombres inspirados, hay himnos y hay cánticos inspirados. Pero la historia de este himno, que cuando uno lo va a cantar ahora, lo canta, podamos meditar en que Luther Bridger, preparándose para una campaña evangelística en su pueblo, luego de jugar con su familia, de comer, de estar con sus hijos y con sus abuelos, la casa se consume por un fuego y Bridger sobrevive con sus suegros, pero muere su esposa y sus 3 niños. Y en ese dolor, en ese amargura, en ese profundo desolación y profunda herida de perder a su esposa y a sus 3 niños, él compone Hay un canto nuevo en mi ser. Es la voz de mi Jesús que me dice: ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual. Llena siempre mi alma de esa nota celestial. ¿El nombre de Jesús es dulce para usted? ¿El nombre de Jesús le está trayendo bendición, le está trayendo consuelo, le está trayendo tranquilidad y paz en estos días de incertidumbre? Porque aquí tenemos un ejemplo en Luther Bridger, este predicador que a pesar de perder a su esposa, a sus hijos en una noche, se aferra a Dios y escribe este precioso himno, que es un poema que no escribió alguien estando tal vez en la mejor condición, o tal vez sentado en un buen hotel, o tal vez con lujos, sino después de haber perdido a su esposa, a sus hijos, y ver tal vez todo ese dolor, todo derrumbado y todo ahí calcinado. Él es capaz de tomar su pluma y escribir desde todo su corazón estas frases preciosas que dice: por las aguas hondas me llevó, pruebas en mi senda hallé, mas por el sendero me guió y sus huellas seguiré. Tengo de su gracia celestial gozo en su santo amor, y riquezas fluyen a raudal desde el trono sin igual. Cristo, 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 nombre sin igual. Llena siempre mi alma de esa nota celestial.
Por eso que en esta hora sabemos que no hay otro nombre más dulce que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese nombre tiene que sustentarte, ese nombre tiene que afirmarte, ese nombre tiene que impartirte confianza y fe. En ese nombre tienes que apoyarte, en ese nombre no tienes que dudar, en ese nombre tienes que refugiarte, en ese nombre hay perdón de tus pecados, en ese nombre hay restauración de tu familia, en ese nombre hay liberación de demonios, en ese nombre hay vida y vida eterna, en ese nombre hay victoria, en ese nombre hay gozo, en ese nombre hay luz, porque Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, encontrará pastos y descansará, porque Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que cree en mí nunca andará en tiniebla, porque Él dijo: ven a mí y descansa, yo te haré descansar, echa sobre mí tu carga, yo te la llevaré, porque Él dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, porque Él afirmó ser lo que era, y no solo los discípulos dijeron eso. Si hoy Él preguntase a ti y a mí, y nos dijera: para ti Manuel, para ti Enrique, para ti Cristian, para ti Pablo, para ti María, para ti Victoria, para ti Susana, para ti Rosa, para ti Simón, para ti Daniela, para ti Carlos, para ti el nombre que tú pongas, ¿quién soy yo? Nos preguntara Jesucristo, le daríamos solamente una afirmación teológica, le daríamos solamente una afirmación bíblica, exegética, o diríamos de nuestro corazón profundo: Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Ese es el nombre de Jesús, un nombre que los demonios tiemblan, un nombre que los infiernos tiemblan, un nombre que cuando se nombra los demonios salen huyendo. Ese nombre trae liberación, en ese nombre hay poder de Dios para la sanidad, en ese nombre hay poder para quitar las crisis de pánico, en ese nombre hay poder para echar fuera la depresión. En ese nombre estamos guardados, en ese nombre estamos seguros, y aun si la muerte viniese por nosotros, Él dijo: aunque anduvieres en valle de sombra y de muerte, no tengas miedo, porque yo te guiaré más allá de la muerte, porque la Biblia dice que para Dios morir es dormir y despertar en la gloria, y un día despertaremos en la gloria y veremos su rostro, y tal vez cantaremos con este varón Luther Bridge, a lo mejor cantaremos con él un coro celestial, nos uniremos a aquellos que están todos los días cantando, y muchas veces no entendemos que ellos están cantando. Lo decimos que los ángeles cantan santo, 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 pero lo entendemos, no lo podemos comprender, porque nosotros le cantamos de aquí hacia allá en fe, y aunque por el Espíritu vive en nosotros, todavía es por fe, pero ellos lo tienen frente a frente, lo tienen ahí, los ángeles, los querubines, lo miran, lo ven, lo palpan, lo pueden tocar, y está ahí, y le dicen: santo, 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 Kadosh, 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 y eso resuena en el universo, resuena en todo el universo, de principio a fin, el universo entero resuena un solo nombre, y es el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos lamentablemente no le conocen? ¿Cuántos lamentablemente no conocen este dulce nombre? Y los mandan por sendero, y los mandan por religiones muertas y huecas, y los mandan a adorar a una virgen, y los mandan a hacer lo están alejando cuando Él está tan cerca de ti, está tan cerca que solamente si tú invocas el dulce nombre de Jesús, Él oye, y dice: el que invoca el nombre del Señor será salvo. Por eso este himno precioso que componía este hombre, Luther Bridge, que murió en 1948, él podía decir: Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul, Él entonces mi alma llevará a vivir en gloria y luz. Este es el dulce nombre de Jesús. Yeshua, Yahshua, Jesús. Es el dulce nombre de Jesucristo. Jesús el hombre, Cristo el título, todo Dios, todo hombre. Como hombre te reemplazó pero sin pecado. Como Dios te perdona y te absuelve. Él es cordero y es león. Él es ofrendante y ofresor. Es decir, Él ofrece. Él es el sacerdote, pero Él es el holocausto a la vez.
Por eso Jesús se entregó. A Él no lo mataron. Él se entregó. Es incorrecto decir, lo mataron, lo asesinaron. No, Él dio su vida, que es muy distinto. Todos los mártires de la iglesia, aún Pablo, Pedro, todos han sido asesinados. Todos han sido muertos y decapitados. Pero Él, la diferencia, el único, Él entregó su vida. Él la puso allí, puso su vida. Y Él dijo, yo pongo mi vida y la puedo volver a tomar. Ese mandamiento me dio el Padre. Es el único que en su esencia, en su aceidad, en su sustancia puede hacer eso. Por eso Él tiene vida eterna, porque Él tiene aceidad única, esencia, sustancia. Él que era, el que es y el que vendrá, el que se paró en la nada y creó el espacio, creó todo lo que existe. Él es antes del tiempo y posterior del tiempo. Él tiene vida eterna, por eso ese es el nombre. No invoques ningún otro nombre que no sea el nombre de Jesús, porque tú puedes invocar cualquier nombre en esta tierra, pero allá arriba nadie dirá amén ni santo, santo. Allá arriba el Padre, el Espíritu Santo no dirán nada. Los ángeles se quedarán callados. Pero cada vez que tú y yo doblamos nuestra rodilla donde estés, en una fábrica, en un taxi, ahí en tu auto conmovido, llorando, o solo en tu casa donde estás, y tú dices, Jesucristo, ayúdame, allá arriba suena y dicen amén. Ese es el que murió, ese es el que dio su sangre, es el que pagó con precio de sangre tu vida, la mía. Tú y yo no estaríamos aquí, tú y yo estaríamos condenados al infierno si no fuera porque uno tuvo la voluntad y hubo un sentir en Él. Este sentir está en vosotros, hubo un sentir, y Él dijo, yo voy. A Él nadie lo obligó, el Padre no lo obligó, el Espíritu Santo no lo obligó, Él tampoco lo hizo porque nosotros somos pobres, desventurados. No, Él decidió hacerlo, porque Él ama por decisión, no por necesidad, como nosotros. Él decide amar, y decide amar a una criatura pecaminosa como nosotros, mortales como nosotros, envidiosos como nosotros, contenciosos como nosotros, con todas las cosas que tenemos nosotros, torpes como soy yo, torpes como somos nosotros, que nos molestamos, que somos niños chicos, que andamos discutiendo por estupideces, que perdemos el tiempo en tantas cosas, ofendiendo, hiriendo. Pero Él decidió morir por esta criatura que somos nosotros, que es usted, que soy yo. Por eso, ¿de qué gloriarnos? Pablo decía, ¿para qué te glorías? ¿De qué te glorías? Si lo tienes, ¿para qué te glorías? Los que se glorían son porque lo tienen. Pero si tú lo tienes, ¿a qué gloriarse? Y Pablo decía, si algo yo me debo de gloriar, si en algo yo me voy a levantar, que sea en la cruz de Cristo. Y claro, hoy día lo dices tú, pero en ese tiempo era ignominia, era pecado, era maldición. O sea, él decía, yo me glorío en Él que fue maldito para que tú fueses bendito. Hoy tienes una oportunidad, hoy puedes recibir a Jesucristo. Y tal vez tú dices, pero pastor, predicador, yo tengo religión, no me interesa tu religión, no me interesa si eres pentecostal, bautista, presbiteriano, si crees en esto o no creen acá, porque pierden el tiempo discutiendo. Si acá lo importante es el dulce nombre de Jesús, vive en ti, vive dentro de ti. Para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es? Un musulmán me preguntó. Allí me escribía y yo le empecé a escribir, no sabía, y de repente me dijo, ¿quién es Cristo? Mira, no le respondí. ¿Y para qué responderle a alguien que no entiende quién es? Luego me salió que Alá, que esto, este otro, y ignorantes. El Corán es del 630 adelante y tiene 3000 citas de la Biblia, es una copia vulgar. Sacaron de aquí copy-paste, aunque no existía en ese tiempo, pero hicieron toda una cosa allí, ¿ya? Pero es falso, como todos los libros que el hombre escribe. Pero hay un libro que Jesús dijo, pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras que están aquí no pasarán jamás. Y es verdad, un día va a pasar el cielo. Dice que el cielo pasará como un gran estruendo. La expresión dice con silbido, se enrollará como un pergamino. Pero las palabras de Jesús, y aunque este libro fuera quemado y fuera sacado de la tierra, esto está escrito, pero allá está Él, el Verbo. Podrán, escúchame bien, prohibir muchas cosas, podrán prohibir muchas cosas, pero el Verbo está allá arriba, intocable. El Verbo es Cristo Jesús. Sigue dando vida, sigue sanando, sigue libertando, sigue sacando de las tinieblas de la ignorancia, sigue teniendo misericordia y paciencia con los cristianos, con los hijos de Dios, que poco nos diferenciamos de los apóstoles.
Cuando uno venía atrás y uno dijo, ¿y este señor qué hace aquí? Porque ellos se sentían los únicos. Y Jesús le dijo, ¿cuál es el problema, Pedro? Si yo quiero que este quede hasta que yo me muera, ¿cuál es el problema contigo? No nos diferenciamos mucho de ellos. Por eso que esta palabra es para hacernos reflexionar. ¿Quién soy yo para ti? Dice el Señor. ¿Quién soy yo? ¿Un amuleto? ¿Un diazepam? ¿Un remedio? ¿Uno que te da regalos? ¿Uno que te hace nanay? ¿Uno que te saca los chanchitos espirituales? ¿Quién soy yo para ti? Y Dios nos preguntó el otro día, Ishio Bali, ¿soy el marido tuyo? ¿Soy el amo tuyo? ¿Soy realmente el dueño de todas tus emociones? ¿Quién es Jesús? Y Él le dijo, ¿y vosotros? Y esta es la pregunta final. ¿Y vosotros, los que me veis? Si Jesús preguntase ahora, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y no me responda teológicamente, ni exegéticamente, porque eso lo hace cualquiera. ¿Quién es para ti Él en tu vida personal? ¿Quién es para mí Él en mi vida personal? Que Dios te bendiga. Dulce nombre de Jesús. Luther Bridge murió, perdió a su familia en una noche, en un incendio, su esposa y sus 3 niños, con los que había jugado, con los que había acurrucado su cama, con los que le había dado un beso tal vez, con los que había orado con ellos, contento porque tenía que predicar una campaña, en una noche los perdió. Pero Él no se fue al mundo. Él no se sacó, no tiró la Biblia para allá y dijo, hasta aquí llega un cristiano, sino que Él tomó ese trago amargo y tal vez dijo, Padre, ayúdame a pasar esta copa. Y luego se sentó y escribió este precioso himno, Cristo, 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 nombre sin igual. Esta es la reflexión. Este es lo que queríamos, lo que Dios puso en mi corazón de expresarte. Porque Él te dice, ven a descansar, tu paz yo conquisté en la cruz. Que Dios nos bendiga. En otra oportunidad les cantaré el himno. Dios les bendiga.